El título del mensaje de hoy es Unidos con propósito. La unidad con un propósito multiplica las fuerzas. La unidad es mucho más que la suma de las partes. Las piezas de un auto separadas no es un auto, son solo piezas de un auto. Cada una de esas piezas ensambladas, unidas en su lugar, constituyen un auto. La iglesia es mucho más que la suma de sus miembros. Cada miembro en su lugar, sirviendo en solidaridad de propósito con los pastores, unidos en Cristo Jesús, constituyen la iglesia. Cristo es nuestra común unión. El Espíritu Santo es quien ha repartido los dones para servir en la enseñanza, la administración, la práctica de la misericordia, el evangelismo, la comunicación de las buenas nuevas. Él es quien ha llamado y constituido en su función a los pastores. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere para servir en unidad de propósito. La unidad del cuerpo, la iglesia, es para llevar adelante la misión que Dios nos ha encomendado como cuerpo de Cristo, unidos entre sí, por todas las partes que se ayudan mutuamente. La misión de la iglesia, básicamente, es dar a conocer las buenas nuevas, ayudando a las personas a conocer a Cristo, para que tengan la oportunidad de reconocerlo como Señor y Salvador. Un relato conmovedor que muestra a varios miembros de la iglesia unidos con un propósito se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Marcos 2, 1 al 12. En Marcos 2, 1 al 12 dice: cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa. Se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni para uno en la puerta. Y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico, llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Para unirse con propósito, en primer lugar, es necesario reconocer la necesidad. El texto que estamos leyendo en Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12, tiene 2 textos paralelos más, que son Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8, y Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. Esto está indicando, el hecho de que estén estos paralelos, la importancia del relato, porque aparece en la mayor parte de los evangelios con más o menos detalles. En Marcos 2:3 dice: entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Estas personas percibieron la necesidad del paralítico más allá de su enfermedad. Se movilizaron juntos para acompañarlo. Tuvieron que ponerse de acuerdo, seguramente dejando de lado otros compromisos y quizá
dejando familiares o amistades disgustados por esta decisión que ellos tomaron. Pero ellos acordaron que había una persona que Dios les había mostrado, por la cual valía la pena movilizarse. La primera parte del versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos. Esta expresión se repite en los 3 textos mencionados. Jesús destacó en estas 4 personas la fe que tenían en Él, que los había movilizado a traer al paralítico a los pies de Cristo. Quizá usted no haya prestado atención, pero no es fácil que 4 personas se pongan de acuerdo en algo, especialmente si tienen que combinar un día y un horario para ir a un lugar y acompañar a alguien que no saben cómo va a tomar esa ayuda que se le quiere prestar. Ellos se unieron con un propósito y se motivaron entre ellos. Los unía la fe en Cristo y la certeza de que Él podía cambiar la vida de este hombre. Y evidentemente Jesús destacó esto, porque la fe genuina en Cristo es motivadora, es inspiradora, renueva la esperanza en aquellos que sufren. La única manera de que esto suceda es que haya vidas que hayan sido restauradas por Cristo y cuya fe en Él los impulsa a unirse para alcanzar a los que están perdidos. Pablo, en Efesios 4, versículos 1 al 6, Efesios 4, 1 al 6, dijo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego a ustedes que vivan, anden de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, esforzándose por preservar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, en todos. Y más adelante en Efesios 4:16 se expresó de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Con este texto, Pablo expresó la importancia de la verdadera unidad en el cuerpo de Cristo y el verdadero propósito de esa unidad, sirviendo cada uno con los dones que Dios nos ha dado. Pero aparentemente no todos compartían esa misma visión de unidad, esa unidad en la diversidad para cumplir una misión. Había en la audiencia quienes solamente querían patear el tablero y generar confusión y desconfianza, aferrados a cuestiones legalistas e ideas alejadas de los propósitos que Jesús tenía. En Mateo 9:3 dice: y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y en Marcos 2:5 al 7 leemos: viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El Señor conoce perfectamente el alcance de la necesidad de cada uno de los que se acercan a Él. Estos 4 hombres que unieron sus esfuerzos para llevar al paralítico a Cristo estaban en sintonía con Él, con Cristo, y pudieron ver una necesidad profunda y genuina sobre la cual Dios podría hacer una obra completa.
Y aunque había quienes generaban confusión y desconfianza, Jesús atendió la necesidad espiritual de la persona que habían traído a Él. Dios continúa haciendo su obra, más allá de aquellos que están solo para criticar. Por otro lado, para unirse con propósito, en segundo lugar, es necesario reconocer la solución. Parece una cuestión obvia, pero hay gente que sin querer se dispersa y no se enfoca en la solución. En Mateo 9:2 dice: y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. En un texto paralelo, en Marcos 2:3 leemos: entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Y en Lucas 5:18, en otro texto paralelo, dice: y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico, y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Vuelvo a repetir, algo que parece obvio, pero lo remarco. Estos hombres se pusieron de acuerdo, se unieron para llevar a esta persona a los pies de Cristo. El énfasis es que se unieron para que conociese a Jesús. No lo llevaron simplemente para que vea y escuche, y vea si le gusta lo que ve y escucha. No lo llevaron para que vea lo que Dios puede hacer en las personas. No lo llevan para que vea las instalaciones. No lo llevaron a una actividad para que después se enganche con la iglesia. Lo llevaron para que tuviese la oportunidad de conocer a Jesús y depositar su fe en Él. Lo llevaron para que sepa que Jesús podía ser significativo para su vida y permitiese que Él obre en su vida y le hable a su necesidad, a su propia vida, a su propia existencia. A veces, con la mejor de las intenciones y entusiasmo, las personas que quieren llevar a Cristo a una persona le hablan de su sanidad, de su prosperidad, de las maravillas que Dios puede hacer, al punto que muchos dicen, a lo que se le está dando testimonio: me alegro, pero yo no estoy en tu situación. Yo no tengo ningún vicio, no estoy tan enfermo o enferma, y de hecho tengo dónde atender mi salud. Hágase la idea de que usted tiene una empresa de turismo y le cuenta a alguien cómo viaja la gente, los relatos de esa gente acerca de los viajes, lo lindo que es viajar, pero nunca le dice cómo hacer para experimentarlo en su vida, cómo hacer para realizar ese viaje. No le explica cómo comprar los pasajes y otros detalles. Usted se estaría quedando solo en la etapa de comunicar entusiasmo, pero no estaría invitando a la persona a que haga su propio viaje. Al poco tiempo, lo más probable es que, como la persona no concretó el viaje, ni sabe cómo hacerlo, se encargue, en el mejor de los casos, de visitar agencias de turismo, a ver cuál le cae mejor, pero nunca viaja. Así es como mucha gente peregrina y pasea por las iglesias, sin haber experimentado en su vida personal la salvación que Cristo puede traer a su vida. Fíjese que lo que el texto afirma en Lucas 5:19 dice: poniéndolo en medio, delante de Jesús. Ellos pusieron a esta persona delante de Jesús. Ellos se ocuparon de dar a conocer a Jesús. Le presentaron a Jesús y su mensaje. Esa es la misión del creyente en Cristo. Práctica, sencilla y sumamente efectiva. Hablar lo necesario y llevar a la persona a los pies de Jesús, presentando a Jesús. Los que están en otra cosa, como los escribas y los fariseos, seguirán en sus cavilaciones filosóficas. Pero en medio de todo esto está Jesús, esperando que sus hijos lo presenten a personas que buscan la verdad.
El apóstol Pablo relata en el libro de los Hechos varias veces su conversión. Por ejemplo, encontramos este relato de la conversión de Pablo en Hechos 22, 6 al 16 y en Hechos 26, 12 al 20. Pablo en Hechos 22, 15, vamos a detenernos en este versículo, destacó el propósito de su llamado. Ananías le dijo: porque tú serás testigo suyo, de Cristo, a todos los hombres, a lo que has visto y oído. De lo que has visto y oído. Y en Hechos 26, 18, expresó lo que Dios le dijo, resaltando cuál era su misión. En Hechos 26, 18 dice: para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Pablo relató su testimonio de conversión con los detalles necesarios, exclusivamente a los efectos de testificar sobre la transformación que Dios obró en él. Jesús en Marcos 2.5 fue claro y directo. En Marcos 2.5 dijo: tus pecados te son perdonados, mostrando que Él es Dios. Esa misma expresión la encontramos en Mateo, capítulo 9, versículos 2 al 6. Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Este hombre, el paralítico, encontró el perdón de Dios como resultado del esfuerzo de estos hombres que se unieron para llevarlo delante de Jesús. Lo primero que el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Jesús puso el énfasis en el perdón de pecados, algo que solo Dios puede otorgar. Luego lo sanó, destacando que lo más importante fue el perdón otorgado. Asimismo, para unirse con propósito, en tercer lugar, es necesario reconocer la oportunidad. El diccionario define como oportunidad la confluencia de un espacio y un periodo de tiempo apropiado para obtener provecho o cumplir algún objetivo. Son los momentos propicios para realizar una acción. Las oportunidades son únicas y hay que discernir los tiempos. Es fundamental estar atento para reconocer la oportunidad en el momento que ésta se da. Otra definición de oportunidad es circunstancia favorable que se da en un momento adecuado para hacer algo. Estas personas pudieron discernir de parte de Dios que esta era la oportunidad para llevar a esta persona a los pies de Cristo. Pudieron discernir la oportunidad a tal punto que ningún obstáculo pudo impedir el objetivo que ellos tenían. Junto con el sentido de oportunidad usaron el ingenio, la creatividad. Se les prendió la lamparita para hacerlo ingresar por el techo. Tengan presente que estos techos no son como los que se construyen hoy, que son sólidos. Allí ese techo se podía llegar a desarmar y se podía hacer un hueco y se podía bajar a una persona. Ellos desarrollaron el ingenio a pesar de la dificultad. Cuando Dios muestra el momento justo, no hay nada ni nadie que se interponga. Y esto hay que tenerlo muy en claro para no confundirse. Ellos podrían haber dicho: uy, no hay lugar. No era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Él que lo trajéramos. Si usted piensa que la voluntad de Dios se manifiesta en las cosas que salen fáciles y las puertas se abren, está equivocado, está equivocada. No todas las puertas que se abren son de Dios y no todas las puertas que se cierran son de Dios. Hay que discernir los propósitos de Dios para comprender cuándo hay que esforzarse para que esas puertas se abran, para que esos cerrojos se rompan, para que esas puertas se quiebren. La voluntad de Dios puede llegar a ser algo muy complejo y difícil de acceder. Para cumplir la voluntad de Dios, el camino suele ser sinuoso, un camino difícil de transitar.
Estas personas que llevaron a otra a los pies de Cristo tuvieron que hacer frente a varias dificultades. La escena es relatada en los evangelios de la siguiente manera. En Mateo 9:2 dice: y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y en forma paralela en Lucas 5:18 al 19 leemos: y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico, y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del texto, poniéndolo en medio, delante de Jesús. La oportunidad no significa que no habrá dificultades, pero es maravilloso lo que puede hacer un grupo, aún un pequeño grupo de personas unidas por un mismo espíritu, una misma fe y un mismo Dios y Señor, cuando se proponen cumplir con la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Nada ni nadie los detiene. Pero hay acciones específicas que deben hacer según las circunstancias, a veces trabajosas. Dejemos las idealizaciones para las películas y los cuentos fantásticos. En la vida real, cuando algo se quiere lograr, puede estar repleto de trabas y sin sabores. Pero si se tiene en claro el objetivo, se sigue adelante. Tomemos en cuenta que en términos espirituales estamos asistiendo a un nuevo nacimiento. No todos los bebés nacen rápido y rosaditos. Hay nacimientos complicados y riesgosos. Estos hombres aceptaron el desafío de Dios de poner en juego su creatividad para que el paralítico se vaya a su casa habiendo recibido el perdón de los pecados. Solo a través de la fe en Jesús como Señor y Salvador es posible reconciliarse con Dios, recibiendo el perdón de los pecados. Recordemos que para unirse con propósito, Dios espera que reconozcamos la necesidad de las personas para llevarlas a los pies de Cristo. Una necesidad que no se limita a la mera salud física o la necesidad económica. Hay una necesidad que todos tenemos y es la necesidad espiritual de alcanzar la salvación para vida abundante y eterna. Además, es necesario dar a conocer la solución que Jesús ofrece para encontrar la salud espiritual a través del perdón de los pecados. Por otro lado, es importante reconocer las oportunidades que Dios brinda para dar testimonio de nuestra fe y favorecer que otros tengan un encuentro con Dios, para reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por este ejemplo hermoso que tú nos das. Gracias por este esfuerzo de 4 personas que se pusieron de acuerdo para ayudar a otra a que te conociese. Gracias, Padre, por este esfuerzo de colocarlo delante de ti. Tú, Padre, nos das la oportunidad de presentarte, de ponerte delante de las personas. Tú, Padre, nos das a través de tu palabra las enseñanzas necesarias para darte a conocer. Gracias, Padre, porque tú te revelas a través de tu Santo Espíritu en aquellos que te buscan, en aquellos que abren sus corazones. Gracias porque quieres usarnos a nosotros como embajadores en nombre de Cristo para que las personas se reconcilien con Dios. Tú nos has dado un mensaje de esperanza. Ayúdanos a ser fieles a este mensaje, a reconocer las oportunidades que tú nos das, porque tú les ofreces una solución para sus vidas. Tu Padre, puedes moverlos al arrepentimiento, tú puedes perdonar pecados y dar vida abundante y eterna a los que creen en Jesús como Señor y Salvador. Te alabamos y te bendecimos por todo esto.